Hola a todos, hoy vamos a comentar y vamos a debatir sobre las principales características de los movimientos artísticos y cómo han influenciado también en la historia y en la comunicación visual. Emily, ¿nos podías comentar un poco sobre una de las artes? Claro, así no me acuerdo y no sé si ustedes igual se acuerdan de la materia comunicación visual que pasamos con el licenciado Omar, que nos hablaba sobre diferentes movimientos artísticos que vivimos y cómo esto influye en el diseño gráfico que estamos viviendo actualmente y también en el tema de la publicidad y marketing. Es cierto, Emily. Recuerdo que también él nos dijo que a través del arte exactamente el marketing tiene sus raíces definitivamente en la antigüedad y esto incluye lo que es el arte en la antigüedad y hoy en día. Bien, Damari, Vamos a ¿podemos hablar hacer? sobre también el Renacimiento. En el Renacimiento podemos comentar una obra majestuosamente, yo sé que todos ustedes lo conocen, la obra titula El David de Miguel Ángel. ¿Sabían ustedes por qué el David de Miguel Ángel? Esta obra representa de que a David, justo el que habla la Biblia, antes de a la guerra con Goliat. Entonces, si nos damos cuenta, muestra mucho las proporciones naturales y físicas y exóticas, se podría decir de una cierta manera, de este personaje. Pero no solamente representa eso como nosotros lo vemos por perspectiva vulgar, sino que también representa la sabiduría e inteligencia que tenía este hombre pequeño de 1,55. Oh, me parece muy interesante. Ya, continuando con lo que dijo Damari acerca de las religiones, exactamente eso es lo que ocurrió en el barroco, ya que fue un movimiento cultural y artístico que principalmente surgió durante la Contrarreforma católica, con una forma de transmitir poder y emoción para fortalecer la fe religiosa frente al protestantismo. Este movimiento surgió en el siglo XVII y principios del XVIII, que principalmente inició en Italia, luego se fue ampliando hasta Francia, España y luego también llegó a América Latina. Como características principales de este movimiento se puede ver la exageración, el dramatismo, que buscaban impactar emocionalmente al espectador. También el movimiento, el dinamismo, usaban líneas para composiciones complejas y para dar una sensación de acción. Y en este punto el más importante fue el contraste de luces y sombras que utilizaban la técnica llamada el claro oscuro, que era utilizada para crear profundidad y dramatismo sobre todo en el área de las artes y las pinturas. Continuamos con la siguiente. Eh, Otro de los artes más importantes que pasó fue a principios del siglo XVIII, el cual es el movimiento rococó, que a diferencia del barroco, el rococó dejó de lado lo que es el dramatismo, la seriedad, y se enfocó más en lo que es la elegancia, el placer y la ligereza. Uno de los artistas más importantes que podemos destacar es Jean Fragonard, el cual fue reconocido por la obra del columpio, que lo mostramos en imágenes, y el rococó básicamente influyó mucho en lo que es el estilo elegante y decorativo, el cual inspiró diseños más sofisticados en la moda, utilizando colores suaves y elementos estéticos, en el cual transmite lo que es la belleza y la exclusividad. Algo importante que influyó también fue en la historia y la comunicación visual fue el estilo más refinado y elegante, decorativo, e inspiró áreas como la moda, la publicidad, el diseño de interiores, que también podemos mostrar en imágenes, y en las artes visuales. Claro, Yuli, tomando en cuenta también esa parte, hay que también tomar en cuenta el arte del romanticismo, ya que el romanticismo fue como un arte basado en la revolución, ya que fue revolucionando en Europa entre los años 1790 y entre 1880. Este fue un arte bastante no comprendido tanto en su época porque utilizaba más como característica el paisaje sublime,
que esto hacía que represente lo visual, es decir, que cuando vos veías la pintura, más era lo que sentías, la emoción, la expresividad del paisaje, de los colores, ya que en esa época también tuvo más valor lo que es el uso de la acuarela, por lo que hacía que las pinturas sean más delicadas, muestren más textura, en lo que también era un debate sobre el nacionalismo, que eso solamente mantenía las pinturas un tanto finas, solo una línea. En cambio, en este tipo de arte, lo que más se mostraba era la representación de uno mismo, hacía valor y característica a la propia persona y el sentimiento dentro de esta pintura. Sí. Me parece muy interesante lo que escuchamos de Camila. También hace un tiempo estaba leyendo sobre un artículo que nos hablaba sobre el surrealismo, el impresionismo, que nos decía que capturaba la luz y el movimiento, y también nos hablaba sobre el arte que revolucionó el momento en que se estaba viviendo, porque esto surgió en Francia, en París, más o menos en el siglo XIX, por 1874 a 72 más o menos, y nos hablaba sobre que eran pinceles manchados, rápidos, y usaban también colores vivos, brillantes. Trataban de no ocupar tanto los colores oscuros, y también salían de lo que se estaba viviendo en ese entorno, que en comparación del Renacimiento, que hacían pinturas en base a hechos, a religiones, a hechos históricos. Entonces en este impresionismo salía de su burbuja, por así decirlo, y trataban de pintar lo que es la naturaleza, el arte, los ríos, y hasta incluso artistas salían de sus estudios de arte y pintaban directamente en la naturaleza y al aire libre, lo que lo llamaban también el plein air, que también nos decía que así se inspiraban de algún modo un poco más. Y una obra que me llamó mucho la atención fue el llamado Sol Naciente en 1872, que fue por Claude Monet, que creó como respuesta, y esto fue una controversia porque nos creó una respuesta crítica que decía que eran obras manchadas, obras muy rápidas y que muchas veces no se entendían, pero también nos decían que salía de lo que comúnmente se veía en ese tiempo, de por qué seguir haciendo lo que ya muchos estaban haciendo. Bien, continuando con el cubismo, se considera la primera vanguardia del siglo XX, que rompió definitivamente con la estética tradicional de las anteriores visiones, que intentaban imitar la realidad de manera perfecta desde un solo punto de vista, ¿no? Esto fue una revolución en forma de entender lo que es el arte, la pintura y el espacio. La principal ubicación de este movimiento fue Francia entre 1907 y 1914 más o menos, que este movimiento proponía la realidad mediante el uso de formas geométricas, ya sean cubos, esferas o triángulos. Y en lugar de ver el objeto desde un solo punto de vista. Continuamos con... Me encantó escucharlos a todos. He adquirido mucho conocimiento de cada uno de ustedes. Pero ahora hablemos del surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es todo aquello ilógico que tú te puedes imaginar, esa mente subconsciente que puede hacerte pensar que tú estás cargando un reloj. Y justo, hablemos del reloj. ¿Qué tal del reloj que el licenciado nos mostró en la clase? No sé si se acuerdan. Es el reloj derretido de Dalí. Este personaje, Dalí, pues quería darnos a conocer que no solamente había lo realista, sino que hay más allá de eso, qué hay en nuestro inconsciente, qué sueños podemos transmitir a través de la pintura, a través del arte. Entonces yo saqué una frase muy linda de él que decía: dejemos que la mano dibuje. No siempre hay que irnos a la perfección, sino que a veces lo imperfecto puede demostrarnos demasiadas cosas. Y justo él demostraba con esta pintura que el reloj era
esa forma de divertir el alma en sí. Otro también tenemos elementos, tenemos la relación lógica que hay entre esto, las técnicas de expresión libre. Aparte de esto, a través de esta expresión podríamos hacer, transmitir lo que viene a ser el humor negro, e incluso mandar significados o señales a través del arte a los políticos de una forma sin nada obsceno, ¿no? Muy, muy maravilloso, la verdad. Y esta forma es que concluimos con este post. ¿O no? ¿Falta algo que agregar? Sí, falta, yo quería agregar sobre, escuchándolos a todos de los años 16, 19, entonces también llegamos a lo que es la actualidad, que lo de ahora es el minimalismo, que es un estilo de vida basado en la premisa de menos es más. Entonces ahora los logos suelen ser más minimalistas, más limpios, más significativos, y tratar de no llenarlos de tantas cosas, que ahora lo que vivimos y lo que se notaba en otras obras era el hiperconsumismo que había. Entonces ahora el minimalismo lanza una respuesta a lo que viene a ser de algo más limpio, dar experiencia al ser humano y tomar en cuenta la calidad de vida. También responder con estas obras de que sean más limpias y de que traigan tranquilidad, paz mental al ser humano, y sacar todo el estrés, y que lo que veamos sea algo más uniforme, como logos simples como Nike, Adidas, que basado en la premisa de menos es más. Bien, si no hay nada más que agregar, nosotros nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.